Hoy da comienzo el Día de la Liberación. Bueno, no os preocupéis, no vamos a hablar de la liberación de Europa en la Segunda Guerra Mundial, sino de la liberación que, según Donald Trump, sus políticas arancelarias van a hacer a la economía estadounidense. Eso sí, va a acabar con la libertad de mercado en el mundo entero, con una política arancelaria que ya está dando comienzo a una guerra de aranceles. Vamos a hablar de esto y mucho más aquí en Juegos de Poder con José María. José María, tenemos mucho que tratar y volveremos al mapa de batalla también, como siempre, de la guerra de Ucrania. Podemos empezar hablando del miércoles de la liberación, ¿no? El día que Donald Trump establece esa liberación, pero no, vamos a comenzar por escenarios geopolíticos un poco más olvidados, como pueden ser, por ejemplo, el Congo y Sudán. Ya hablamos aquí alguna vez de Sudán. La semana pasada os recordaba que la capital, Jartum, era escenario de combates y hoy, al parecer, ya se confirma que toda la ciudad la controla el Ejército Nacional sudanés y no las fuerzas de reacción rápida. En el Congo, que también hablamos de ello por su importancia geoeconómica, por los minerales, es importante recordar que ya hay otro país en combate. Habíamos hablado del M23 al comienzo de toda la guerra en el Congo, que estaba apoyado por Ruanda, pero ahora resulta, ya hace unas semanas, que Uganda penetró en la zona norte del Congo y ya está llegando a una provincia situada a más de 100 kilómetros de la frontera entre el Congo y Uganda. Todo ello con la excusa de acabar con un grupo armado ultrarreligioso que en teoría estaba persiguiendo a una minoría étnica vinculada con Uganda. Pero bueno, veremos qué evoluciona. Alguien dirá, bueno, a mí el Congo me pilla muy lejos. Cuidado, que es el mayor productor del mundo de coltán, mineral esencial para la extracción de varios elementos químicos que están en todos nuestros productos electrónicos. También en África hay elementos interesantes, ¿no? Pero nos vamos a cruzar un poco el Mar Rojo y nos vamos a ir al Yemen, que es fruto o objeto de la atención mundial por los bombardeos estadounidenses contra los hutíes, y especialmente por ser un proxy del protagonista de un posible escenario más allá de lo diplomático que se nos avecina, que es Irán. Estados Unidos, sabéis que ya Donald Trump en el anterior mandato quería acabar con el programa nuclear iraní. Se había llegado a un acuerdo y siendo el presidente en 2018, Estados Unidos se sale del acuerdo de seguimiento del programa nuclear y Irán pues ya ve que puede hacer lo que quiera como no está Estados Unidos y no le importan las sanciones impuestas por Estados Unidos y sigue con su programa nuclear y ahora en el nuevo mandato de Donald Trump quiere acabar lo que no pudo hacer la otra vez, que es finalizar la versión nuclear del programa nuclear iraní. Aquí tenemos una central de las que podemos decir que son de uso civil, porque está abierta. Esta creo que es la que usa uranio ruso para hacer energía eléctrica, pero las importantes son las que están bajo tierra. Sabemos que Irán tiene su programa nuclear subterráneo, donde se esconden cientos de centrifugadoras de uranio, y al parecer ya tiene unos 10 kilos de uranio al 60%, y en muy poco tiempo podría llegar a ser un uranio aprovechable para una bomba nuclear. Según Estados Unidos, dicen que en una sola semana podría enriquecer lo suficiente para crear una bomba. Y esto activa las alarmas estadounidenses que ya desde hace un tiempo hablan o amenazan a Irán de que tiene que negociar. Se sabe que hubo una carta el 5 de marzo, si no recuerdo mal, dando 2 meses a Irán para que acabe el programa nuclear y que negocie con Estados Unidos. Irán al comienzo dice que no, que él hace lo que quiera de su política interna, que incluso viene a decir, si yo quiero hacer un arma nuclear la haré, pero no quiero hacerla, porque según ellos, hay una fatua del ayatolá que dice que no se puede hacer armas nucleares, pero la Guardia Revolucionaria interpreta que no están haciendo un arma nuclear ofensiva, sino defensiva. Y por tanto, el programa nuclear sigue en una negación de estas, como los israelíes, ¿no? Que no confirman que la tienen, pero todo el mundo sabe que la tienen, ¿no?
Eso es el objetivo de Irán. Pero claro, ¿qué pasa? Que Estados Unidos está presionando cada vez más. Irán se siente algo presionado y dice, yo no voy a negociar directamente con Estados Unidos, sino mediante intermediarios. Uno de ellos es Suiza, que recibió hace poco una carta la embajada suiza en Irán, y también Qatar. Entonces vamos a ver cómo evoluciona, pero mientras tanto tenemos una especie de agravamiento de la tensión militar con la llegada de los bombarderos B-2 a Diego García, que ya lo hablamos la semana pasada, y ahora es noticia porque ya son 7 los que se cree que están, varios aviones cisterna también, y se cree que están llegando algún bombardeo B-1 también a la zona. Y hay un trajín de aviones de transporte muy importante. Y lo importante de este bombardero Steel, ¿no?, que tiene capacidad de entrar en zonas con cierta defensa de radares y sistemas antiaéreos, es que es el único avión, digamos, Steel, que puede transportar en zona de combate la GBU-57, que es la bomba, digamos, anti-bunkers, ¿no? Una bomba que es capaz de penetrar unos 20 metros en hormigón armado y casi 70 metros en tierra. Sí. Por tanto, es el arma adecuada para atacar el programa nuclear iraní. Escucha, Campa, ¿esa la habrían empleado ya en su día en Afganistán, en las cuevas de Tora Bora? ¿La usaron una vez? Puede ser, después, ¿no? A ver, usaron una. Sí. Y, que era cuando era, digamos, el prototipo. Usaron otra en Yemen, se cree, o que por lo menos un B-2 atacó en Yemen, se cree que fue con una de estas. Y el problema que tiene Estados Unidos es que hacen muy pocas de estas. Yo creo que pueden hacer la fábrica que es Boeing, me parece, unas 5 al año. El tema, bueno, claro, si llevan haciéndolas 5 años, tienen 25, claro. Sí. Lo que no sabemos es cuánto tiempo llevan haciendo. Bueno, ya sabes que... Son 13 toneladas de bomba, ya. 2.000 kilos de cabeza penetradora, sí. Es decir, del sistema, digamos, para macizo, para profundizar, y casi el resto de explosivos. Y el resto de explosivos, menuda. Es una buena bomba. Tremendo. Lo que comentabas es, yo creo que la usaron en Tora Bora, sí, en Tora Bora usaron una para las cuevas, sí, fue esta, sí. Pero esta fue, digamos, el prototipo. ¿Qué pasa? ¿O qué ventaja tiene esto? Que el B-2 puede llevar 2 de cada una de estas. Ya. Claro, es una capacidad muy potente que podría destruir perfectamente los sistemas. Alguien dirá, pero claro, Irán tiene buenos sistemas antiaéreos. Recordar que parte ya fueron degradados por Israel y seguro que los sistemas que tienen no son capaces de detectar un avión de estas características tecnológicas con una huella muy pequeña de radar. Y si lo son, puede que antes, previamente o a la vez, les acompañen algunas unidades de cazas o F-35, que son invisibles también, para atacar los sistemas antiaéreos. Los sistemas de las defensas. Misiles, de estos misiles contra radar. Antirradiación. Sí. Bueno, esto es Diego García. Y Diego García está situado a unos 3.500 kilómetros de la costa de Irán, que supuestamente, según Irán, está al alcance de sus misiles, pero según muchas fuentes, digamos, de inteligencia, digamos, civil, dicen que no llegan sus misiles. El tema, aparte es que lleguen, es que tengan la puntería de caer justo en una pista a esa distancia, ¿no? Viendo el éxito de ataque iraní a Israel, tampoco creo que corra peligro Diego García por un ataque iraní, ¿no? Vamos a ir a la pregunta mía. ¿Crees que es posible este ataque? ¿O es solamente una amenaza para la negociación? Puede ser una amenaza, pero de ser posible, quizás en los últimos años nunca podría ser más posible que ahora. ¿Y por qué? ¿Por ser Trump quien es? Bueno, no tanto por ser Trump quien es, sino porque Trump está tan alineado como ningún otro presidente en los últimos tiempos con los deseos de Israel. Israel, hombre, el gran sueño dorado de Israel sería eliminar para siempre la amenaza iraní. Y otros presidentes, bueno, pues Biden, Obama y tal, no es que fueran anti-israelíes, ninguno nunca lo fue, pero bueno, no eran tan contemplativos con las pretensiones de Israel. Pero ahora que parece que Trump, que bebe de la mano de Netanyahu y tal, y si Netanyahu le aprieta un poco y le insinúa que, porque insinúa no, se lo ruega, que venga, que ahora ya ha llegado el momento de acabar con Irán y tal, pues podría llegar. Podría llegar. ¿Vale? El tema es, ¿qué va a pasar? Es decir, Estados Unidos ataca, destruye el sistema, digamos, nuclear iraní, e Irán
se queda callado, no, contraatacará con algunos misiles atacando las bases estadounidenses en el Oriente Medio. Con suerte, digo, siendo atacante, obtendrá daños y eso provocará que Estados Unidos siga la escalada si mueren soldados estadounidenses en alguna base. También, sí. Vuelven a bombardear más Sí. y entonces comienzan los ataques iraníes al Golfo Pérsico y a los cargueros. Pero de todas formas yo creo que Irán cada vez iba a quedar más degradado. O sea, tú si vas al choque frontal con Estados Unidos, no digo que no puedas hacer daño a Estados Unidos, pero cada oleada que te mande Estados Unidos te va a ir degradando más y más. Pero el problema es que la medida que va a hacer Irán es atacar todos los mercantes que vea por la zona. Y eso a la economía mundial ahora mismo... A ver, gustar no le iba a gustar a nadie. Si Estados Unidos se toma la libertad de atacar Irán, el proyecto nuclear y tal, eso no le iba a gustar a China, no le iba a gustar a Rusia, probablemente no. No, lo dijeron hace poco. Pero bueno, a lo mejor Trump es que llega el momento, como yo ya te comenté muchas veces, que decide pasar de la fase de Pedro ladrador a perro mordedor. Él lleva muchas semanas profiriendo abruptos, amenazas, ultimátums y tal, pero parece que no lo dice en serio y parece que la gente está empezando a no tomárselo en serio. Y entonces no hay nada peor para un mandatario y para alguien como él que la gente se lo tome a chiripa, a broma. Y ya estamos viendo, cuando hablemos del tema de Ucrania, que parece que Putin no se está tomando demasiado en serio las pretensiones de Trump. Entonces quizás él crea que ha llegado el momento de pegar un puñetazo encima de la mesa y darle un sopapo a alguien. El otro día le dio un sopapo a los hutíes, pero bueno, eso no llamó demasiado la atención. Pero dar un golpetazo fuerte encima de la mesa que, como quieren decir, aquí estoy yo y mis palabras van en serio y yo tengo el poder en Estados Unidos y yo todavía puedo poner de rodillas al país que se me antoja. Claro, yo el problema que veo es que cerrar el Golfo Pérsico durante una semana, un mes, es bastante fácil con una guerra de guerrillas marinas, con lanchas rápidas que Irán tiene, y eso en la economía mundial, el sopapo que nos va a meter... Sí, eso está claro. Pero bueno, él ya estamos dándonos cuenta que parece que tiene poca pena por la economía mundial. Por eso digo, a ver, ¿quién no va a tener preocupación? O sea, porque él dirá, bueno, al final el 20% del petróleo de Estados Unidos viene de ahí, pero el nuestro es el 40%. No, ya. Pero 50, ya con toda esta historia de los aranceles, él parece que no le importa, sino que más bien hasta desea dislocar por completo el estatus económico mundial. Sí. Así que... Bueno, pues esto es un poco el despliegue que hay ahora mismo de flotas estadounidenses en la zona de Mediterráneo Oriental y el Índico. Ahí tenéis la base de Diego García también al sur. Y había dos grupos de portaaviones también en el Pacífico. En el Pacífico que podrían desplegarse para el Índico. Si vemos ese movimiento, al menos uno de ellos, sería ya una señal de que se avecina algo muy grande. Yo lo que te digo, él juega un poco la carta esta de yo soy el hombre loco, cuidado conmigo. Sí. Lo que pasa es que un hombre loco, si solamente dice locuras, pero luego no hace nunca ninguna locura, pues de vez en cuando va a tener que hacer alguna para darle credibilidad a sus amenazas. Este es uno de los lugares problemáticos porque hay que recordar que en la guerra Irán e Irak los iraníes atacaron los barcos cargueros iraquíes, hubo problemas en el suministro mundial y Estados Unidos hizo flotas de convoy para proteger a los petroleros. Pero en este caso, claro, va a ser el objetivo del ataque esos petroleros porque están en guerra con Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco cómo sería la situación, pero que esto pinta, seguro, porque además Israel, Netanyahu, quiere acabar también con la amenaza iraní. Sí. Y es el momento, digamos, perfecto. Y aquí se va a poner a prueba hasta qué punto es de estrecha y de intensa la entente esta de Netanyahu-Trump o Trump-Netanyahu. Nunca tan estrecha fue como ahora. A ver, sí. Los hechos al final hablarán. Pues tenemos este escenario. Habíamos hablado antes de Donald Trump y el Día de la Liberación, que es hoy, cuando empieza a haber, digamos, el arancel a todos los productos extranjeros casi del mundo. Que yo creo que a todos, ¿no? El 25% a todos, ¿no? Europa mañana va a dar su respuesta, que en teoría es de todos los países. Lo que no sé si Hungría lo va a hacer, pero bueno, en teoría todos los países lo van a hacer. No, claro. Lo van a hacer. China también anuncia unas mayores sanciones, digamos, mayor arancel. Hablando de este famoso Día de Liberación,
Afecta, por ejemplo, a otros productos con más aranceles, por ejemplo, los coches, de cualquier coche que tenga incluso piezas elaborado en Estados Unidos con piezas extranjeras. Claro, eso lleva a un problema bastante grande, porque Estados Unidos tiene piezas mexicanas y canadienses en casi todos sus coches. Bueno, su teoría yo todavía no la tengo comprendida, sé lo que busca, que es liberar la economía estadounidense de las importaciones extranjeras para que haya un mayor consumo. El problema es que va a haber un periodo, supuestamente, para la economía estadounidense malo, porque no va a tener capacidad de absorber la demanda interna con la oferta interna. Pero bueno, subirán los precios, eso tendrá el previsto, con la idea de que pasado un tiempo haya industria interna. Pero bueno, tienen un problema también de mano de obra, porque salió hace poco una noticia que a mí me impactó. En Florida, empresarios, unos como jefes sería aquí nuestra FADE, diciendo que, bueno, que habría que empezar a plantearse la posibilidad de que los los niños de más de 14 años trabajen de noche. Es que en Estados Unidos es legal trabajar menores de edad compaginando con estudios, pero ahora querían en Florida ampliarlo a la noche. Y eso va en contra de todos los avances, digamos, laborales de la historia. Pues lo están planteando porque dicen que tienen poca mano de obra, ¿no? Si por un lado no quieres, esto está bien en la viñeta esta que tenemos aquí, como un votante no se da cuenta que el que va a caer del árbol junto con las medidas políticas es el propio votante. Uno de los votantes trumperos. Trumperos, sí, claro, pero al final cosas que compran van a sufrir aranceles, ¿no? Sí. Pues, salvo que solo compren productos hechos en Estados Unidos, que también van a encarecerse al final. Pues tenemos el Día de la Liberación, que tiene que ver con la guerra de Ucrania en parte, porque hay una propuesta que Donald Trump ya hizo hace unos días de imponer un arancel de castigo o arancel secundario a aquellos países que lleguen a comprar petróleo ruso. A ver, a día de hoy lo dice como amenaza porque Donald Trump cree, en un momento lo dijo en un meeting, que parece que Putin, bueno, como que le está toreando. Sí. No dijo eso, pero básicamente es lo que eso piensa. Es algo que no digo yo, muchísima gente, todo el mundo vemos que parece estar pasando desde el primer día. Lo malo es que, claro, es el toreado el que tiene que ser consciente de que le están toreando, no son los espectadores. Hasta que él no se dé cuenta. Claro, porque al final Putin pide una cosa que es un alto el fuego en el Mar del Negro, pero empieza a pedir otras cosas añadidas que hacen inviable a corto plazo el alto el fuego. Esa fue la táctica de negociación soviética de siempre. Cuando parece que ya hay una cosa zanjada y entendida, entonces ellos meter nuevas condiciones, volver a abrir el melón, seguir profundizando y tal, y cambiando las reglas del juego sobre la marcha, como se dice, moviendo la portería, y así intentar ir sacando más y más cosas. Entonces, claro, llega un momento en que si el oponente es un poco perspicaz, oye, estos tíos se están riendo de mí. Y lo que propone es un arancel de castigo del 25 al 50% al que compre productos de petróleo ruso. Pero ¿qué pasa? Que hoy sale una propuesta en Estados Unidos de varios senadores y congresistas demócratas y republicanos que proponen un arancel del 500% a los países que compren productos rusos. A ver, esto lo explico. Si España, una empresa española, compra productos rusos, todos los productos españoles tendrían un arancel del 500%. Y recuerdo que España compra productos de petróleo rusos y gas. Y Venezuela también. En Venezuela es el 25% del arancel y ya nos va a caer por ese lado si no dejamos de comprar a Venezuela. Pero lo que proponen los congresistas es un 500%. Eso es una burrada. Sí, alguien dirá, ¿y qué va a hacer Estados Unidos con tantos aranceles? Pues la idea, el objetivo económico, aparte de revitalizar su industria interna, es eliminar el impuesto de la renta a los sueldos medios bajos a cambio de lo que tributen con los aranceles. Pero bueno, al final esto es una mentira, porque los aranceles nunca son tan altos como la recaudación de la renta. Y segundo, cuando tu industria interna aumente, disminuirán los aranceles. Y llegará un momento que el Estado no tenga ingresos. Por lo tanto, a ver, esto es un poco... Pero tú imagínate que a toda esta gente de la clase media trabajadora americana que le suben muchísimo los precios y la gente lo nota y se resiente. Pero luego llega el gobierno y les da un cheque de $2.000 a todos. Eso está ya. Ya lo están haciendo. Sí. Eso me lo contó el coronel Antonio Candil.
hablando con él en un programa, me comentó que él está en Estados Unidos viviendo y a las rentas medias de menos de $150.000 hacia abajo les va a dar $2.500 este mes, ya, en abril, para gasto, para consumo. Sí, sí. Es decir, en vez de hacer una deducción fiscal, hacen como cheque de zapatero que... Sí, sí, el cheque bebé. El cheque bebé, pero para el consumo. Una paguita. Claro, eso va a aumentar todavía más la inflación, pero bueno, o sea, son medidas inflacionarias todas, las de los aranceles. Pero es muy populista eso. Claro. A la gente, aunque los precios suban muchísimo, si le regalas, toma, yo te lo doy, ya contentísimos. Ya y eso lo digo porque muchas veces hablan de que Trump es un liberal, ¿no? No, políticas arancelarias y cheques de esta manera no es tampoco, va a ser más bien populista de izquierdas en algunas cosas también. Sí. Es decir, esto es un poco complicado, ¿no? Pues tenemos aquí a Donald Trump, la política arancelaria, que es también geopolítica, y de hecho, hoy ya hubo protestas de algún oficial de Estados Unidos por el hecho de que el plan real europeo va a fomentar el consumo interno de armas. Es decir, que las subvenciones europeas solo sean para armas europeas y no puedan participar en empresas extranjeras, estadounidenses o extranjeras. Entonces ya se quejó Estados Unidos de que, claro, que la alianza europea atlántica es también para comprar armas, ¿no? Claro, pero es un tema complejo, porque por otro lado el rearme se debe al miedo de que Estados Unidos deje de ser aliado. Claro. Y si luego insinúan o amenazan en que los sistemas de armas más sofisticados y sensibles que nos los pueden desconectar, que nos desconectan el F-35, que nos desconectan... No, que no lo actualizan, ya está. O que no te lo dejan usar para la siguiente guerra. Bueno, eso, o que te lo desconecten o que te pongan restricciones de uso que no te lo dejen usar en el escenario que tú más necesitas. Sí. Pues que eso ya lo sufrimos nosotros, España. Sí. Ya lo sufrimos en la guerra del IFNI, con los que esto hace ya 60 años. Hubo que volar con los aviones de fabricación alemana de la Segunda Guerra Mundial. No, de la Guerra Civil, incluso. Algunos. No, sí, bueno, pero el buchón y todo esto, sí. Sí. Bueno, de aquellos años, de los años 30, 40. Bueno, tremendo. Entonces, claro, esa política de ir haciendo amigos, pues es lo que trae. Que tus aliados de toda la vida, pues si tú los arrinconas y renuncias a ellos, pues ellos al final te van a renunciar a ti. Bueno, hablando de aliados, Dinamarca, que era un aliado de Estados Unidos durante mucho tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, tiene una base de Estados Unidos en Groenlandia, la Pitufin, sufrió o tuvo la visita del vicepresidente. Pitufik. Oye, yo me pregunto, de ahí vendrán los pitufos, ¿no? No sé. Yo creo que sí. Es francés el pitón, ¿no? ¿Perdón? Los pitufos son franceses, ¿no? Sí, los dibujos animados eran franceses, pero igual alguien se inspiró ahí en el lugar que se llama Pitufik. No sé. Pues bueno, Pitufik, pues es una base estadounidense en territorio danés que ya hace poco se amplió, por lo tanto no hay una mala relación entre Dinamarca y Groenlandia, pero Trump tiene obsesión desde su anterior mandato en ese territorio, ¿no? La idea de él es que haya una anexión amistosa, pero ya dijo que tampoco se descartaba una militar si veía que era importante para la seguridad de Estados Unidos. Pero siempre me parece muy simpático. Por un lado, quiere una buena relación con Rusia, pero siempre dice por una amenaza rusa o China. Sí. O sea, para una cosa son amenaza y para otra son posibles socios. Ya. Sí. Céntrate. ¿Qué quedamos? ¿Son amigos o son amenazas? Claro, amenazas? Es decir, si pueden ser mis futuros amigos, no te lleves mal con ellos diciendo que son enemigos. Ya. Y después, por otro lado, Putin, que le gusta también divide y vencerás, ¿no? Suelta que Groenlandia, que Estados Unidos tiene derecho a Groenlandia porque ya desde la Segunda Guerra Mundial tiene una base allí y por tanto significa que tiene intereses históricos en ese territorio. Claro, es decir, tú ves todo esto y yo soy de Dinamarca y normal que quiera invertir en mi defensa, ¿no? Claro. Ya. Que también que va a hacer Dinamarca contra Estados Unidos, ¿no? Ya, sí, es verdad. Pero bueno. Yo leí que habían estado comprando minas marítimas para... Sí, compraron. Sí. Bueno, poca cosa es. Pero ¿cómo despliegas minas marítimas? Ya lo sé. Si te están viendo los de... sí, los americanos también, de todo el mundo. Sí. ¿Qué sé yo? Bueno, hablando de Donald Trump y finalizamos. Sabéis que en Estados Unidos hay una enmienda a la Constitución que prohíbe más de 2 mandatos, ¿no? Pues él ya vino a decir lo que ya habíamos comentado hace tiempo en enero, te lo comenté con aquel
congreso de republicanos que había unos tíos con un cartel de tercer mandato. Tercer mandato. Sí. Pues él dijo que, bueno, que no lo descartaba, que es cosa del tiempo, faltan 4 años por delante, pero que, bueno, que no lo descartaba. Es decir, él, de hecho, no habló de tercer mandato, él habla de su cuarto mandato. Ya. Porque dicen que el anterior se lo robaron. Que lo robaron, efectivamente, sí. A ver, como todo lo que es legal y jurídico, aparecen ya múltiples interpretaciones. Siempre hay gente que dice que depende por dónde lo mires, que tiene cabida en la Constitución, que al final que todo sea el momento en que llegue un juez y lo interprete. Y el Tribunal Supremo tiene jueces nombrados por él. Así que cuidado. Bueno, al final yo me puse ya a buscar cuántos votos hace falta para hacer una enmienda y cambiarla. No lo encontré bien, pero sí sé que después tienen que ratificarlo los estados. Ya, sí. Y la enmienda esta que estamos hablando en cuestión lo ratificaron 38 estados de 48, cuando se aprobó en el año 47, 48. No, pero es que luego hay otra vía, que es con las enmiendas y el marco jurídico tal como está ahora, que depende cómo lo interpretes, si podría dar cabida al posible ese tercer mandato. Depende en manos de quién caiga esa interpretación. Bueno, entonces igual que lo de Francia, de la Le Pen, que no se puede presentar, pero si la eligen primer ministro puede ir. Ya. Algo así. Es decir, ¿la pueden elegir ministra de Exteriores? No, y aquí también juegan con la idea de que se presente Vance y él va de vicepresidente. Claro, ¿no? Y entonces sale elegido presidente Vance, pero luego cambian las sillas y él entra de presidente. No se presentó, pero entonces claro, habría que ver cómo está escrito, si puede ser claro, no ser presentarse o no ser. Ahí está, es que yo eso tampoco lo sé. Bueno, podría ser hacerse un Putin-Medvedev, ¿no? Eso, decir, eso. No cambiar, sino que estuviese en la sombra. Ya. Pero yo creo que él quiere estar. Sí. No le basta con estar en la sombra. ¿No? Y luego, ¿cuántos años iba a tener ya llegado ese caso? Luego, tanto burlarse del pobre Biden. 79, ¿no? 78. 79 tiene ahora. Sí. Bueno, pues 4 más. 83. 83, fíjate. O sea, tanto burlarse del pobre Biden, que si estaba así, estaba así, y él va a llegar el momento que va a ser... Claro, pero dirá que está muy bien. Él va a decir que está bien, claro. Que esto pero escucha, que Biden él también decía que estaba bien. Biden, al final, hubo que empujarlo fuera de ahí porque él no quería quitarse. Él decía que estaba bien y su mujer decía que estaba mucho mejor. Hay que recordar que había momentos que daban un poco... No, que sí. Pero él no lo admitía. Otra cosa es que otra persona puede estar muy bien de salud, pero tener ideas muy peligrosas. Sí, bueno, sí. Esta es la diferencia, ¿no? Y otro ser estar mal de salud y ser tranquilo. O sea, no hay problema. Eso no tiene nada que ver el estado de salud. ¿no? Pues tenemos a Estados Unidos que poco a poco intenta llegar a una negociación de alto el fuego con Rusia, pero parece que no se consigue. Esto es como un baile, un pasito para atrás, un pasito para adelante. Y hace poco, leyendo el Wall Street Journal, había un artículo muy interesante que hablaba de que el éxito económico ruso, que está hablándose que no está tan mal como se pensaba, o como se tendría que estar, se debe, y se sabe, a la guerra, ¿no? Casi un 30% de la economía rusa está invertida en defensa. Eso lleva a que las industrias tengan ahora un auge, haya casi pleno empleo y además hay mucha gente movilizada en el ejército con sueldos buenos que ellos no consumen porque están en el campo de batalla muriendo, pero sus familias tienen un extra de $40.000 a lo mejor por reclutamiento. Y después también, en caso de muerte, hay un dinero extra que en algunos sitios se gasta, como ya vimos, en un coche o como vimos, y lo enseñaron. Acuérdate de aquella primera madre que le murió el hijo al principio de la guerra y compró un coche. Y aquellas que llegaron aquellos abrigos de piel que se los quitaron después de la foto. Es decir, al parecer, lo que quería comentar con esto, el Wall Street Journal lo que dice es que Rusia tiene una buena situación económica, pero basada en una economía de guerra. Y sabe que si se paraliza la guerra y no hay una tensión para mantener la economía de guerra, la economía entraría en una situación de crisis. Y grande, porque no hay una, industria de consumo ni de inversión para mantener un progreso sostenido. Es decir, está creciendo por la economía de guerra y no está haciendo ninguna inversión para mantenerse en un futuro cercano. Y luego hay otro asunto, que él tiene ahora mismo en armas a 1,5 millones de tíos. Si la guerra para ahora, y evidentemente sin una victoria clara, ni mucho menos, sino con una tregua que sabe a derrota, les sabe a ellos a derrota, a ver qué hace
con esos 1,5 millones de tíos con armas en la mano, cómo los desarma, cómo los vuelve a meter en la dinámica de la vida civil. Eso va a ser muy complicado. Claro, eso es el problema que tiene con los veteranos. Claro. Efectivamente. Y ya lo hubo con la guerra de Afganistán, que fue una guerra muchísimo de menor envergadura que esta. Pues imagínate la salida, repito, que le va a dar a 1,5 millones de tíos armados que van a sentirse en buena medida a lo mejor derrotados o traicionados o que su lucha no sirvió para nada. Sí, no, de hecho, hoy... Porque si esto para ellos acabara con una gran victoria, con la toma de Berlín, bueno, todavía dentro de lo malo, pero es que no tiene pinta que vaya a acabar año es así. el año del defensor de la patria. Creo que se llama así, como lo llaman ellos, y eso básicamente es un intento de controlar a los veteranos de guerra, que no hagan asociaciones propias, y hay una especie de asociación de veteranos de guerra dirigida elegidos por el Kremlin, que intentan gestionar todos esos movimientos que tengan, digamos, algún elemento de queja, algún elemento de reivindicación, que sea controlado por el propio Kremlin, para evitar que pase lo mismo que con los veteranos de Afganistán, que se llaman los Afganasasi o algo así, Afganasisi, en Rusia, que generaron muchos problemas que afectaron a la Unión Soviética justo en el final de... Descontento, claro. Descontento, y que podría llegar incluso en algunos casos a grupos violentos, ultranacionalistas, claro. No, es que ahí es muy fácil. Vamos a ver, pero si ya a una escala pequeña, y era un grupo muy reducido, era un grupo que no era todo el ejército ruso, ni mucho menos, los de estos, hombre, los de Prigozhin, los de Prigozhin se sintieron que usados como carne de cañón, sacrificados para nada, para un objetivo menor que era Bakhmut, y entonces tuvo lugar aquella rebelión que tuvo un poco más de espontánea que otra cosa, que acabó como acabó, pero fue un gesto de descontento. No, si alguien se planteaba ver un grupo de soldados avanzando por una carretera hacia Moscú, aquello fueron 12 horas, porque duró menos, pero... Y eran 4 gatos. Yo lo hice ese día 3 directos, porque cayó de sábado, fue un sábado. Y hice directo, varios, con distintos expertos, y la verdad que parecía yo primero no entiendo por qué llegaron a la negociación, porque ya de perdidos al río. Ya. Y de hecho se demuestra que la negociación no le sirvió a nada a Prigozhin, por el tema de que murió en un accidente de avión extraño, el único avión de pasajeros derribado por sistemas antiaéreos rusos en toda la guerra. Bueno, hubo el otro, no, es verdad, no, hubo el posterior. Pero aquel no era ruso, aquel era pero bueno, de Kazajstán. En territorio ruso. Bueno, en territorio ruso, sí. Solo hubo 2. Sí. Pero bueno, el caso de él acabó malamente y un poco por tonto, quizás, no sé cómo. Porque ya que te pones, te pones. Ya. O si no, te marchas del país. Sí. No puedes quedarte ahí a medias. Sí. Pero ya que te lanzas a tomar Moscú, llegas a 10 kilómetros y luego te vienes atrás y tal. Bueno. Y puede que Putin te perdone, pero no te van a perdonar nunca los militares. No. Porque era contra ellos. Sí. Bueno, es que no era contra Putin solo, realmente. Más que contra Putin, era contra el ministerio. Sí, era como el típica... contra el mal gobierno y no contra el rey. Sí, contra Shoigu, que era el ministro de Defensa, y contra Gerasimov, que era y es todavía el jefe de Estado Mayor. Bueno, hablando del ejército ruso, se anuncia una nueva movilización de 150.000 soldados. No son reservistas. 160.000. Perdón, 160.000. Está buscando 160.000 soldados de ahora, de abril a junio. Eso implica que quiere recuperar muchas tropas perdidas, porque estamos hablando de muchos hombres. Reponer. Sí. Y esto nos lleva un poquitín a la situación. Tengo aquí unas gráficas, espera, que las busco ahora, a ver si las encuentro, de cuántas personas mueren por cada kilómetro cuadrado de esta guerra. No, sigue, después ya lo busco. Nada, iba a comentar que si esto nos lleva ya a hablar de los frentes, que es posible que esta semana haya sido una de las que menos novedades y cambios ha habido en los frentes. ¿Por qué? Porque la tónica de estas últimas semanas y ya meses incluso es la estabilización. Que, repito, la estabilización no significa en absoluto ausencia de combates, pero sí significa que no ha habido prácticamente ninguna novedad en cuanto a movimiento de líneas, ¿no? Sigue habiendo combates como hace ya mucho tiempo, muy intensos, intensísimos,
en el área de máximo esfuerzo que es ahí ruso, que es ahí en torno a Pokrovsk, ¿verdad? Donde ya los rusos han dejado de, bueno, no solo ya no avanzan, sino que están siendo rechazados, repelidos, ¿eh? Y luego los otros puntos clásicos del frente donde Ucrania resiste, las ciudades esas en disputa, Chasillar, Toretsk, Kupiansk, donde bueno, Ucrania aguanta con no digo, a ver, con soltura no, pero bueno, se mantiene, con esfuerzo, pero se mantiene. Y entonces, en estos últimos días está circulando vamos a decir, rumor o propósito de que los rusos estén preparando una ofensiva grande, una ofensiva en condiciones en las próximas semanas, entre abril y mayo. ¿Y tiene sentido? A ver, tiene sentido, podría tenerlo, porque ellos, como digo, llevan 2 meses que están, no digo que estén descansando, pero bueno, yo creo que están rehaciéndose, recuperándose de las pérdidas fortísimas que han tenido, y va a llegar un momento en que cuando hayan recuperado fuerzas o cuando se sientan lo suficientemente fuertes de nuevo, pues que hagan una nueva intentona, una intentona o localizada en algún punto o, como suele gustarles a ellos, repartida por todos los sectores del frente, ¿no? Y de eso ya van alertando los ucranianos ya hace unos días. Lo dijo el propio Zelensky en persona y lo van repicando ahora distintos portavoces de su gobierno, también comandantes de unidades en el frente, hasta 3 o 4 les he oído yo decir, un discurso que es como muy, no digo que aprendido, pero sí como muy coincidente, ¿no? Que esperan que tras digamos, reagrupamiento de los rusos en las últimas semanas, que se lancen a la carga de nuevo entre abril y mayo, ¿verdad? Y puede ser, sí, yo creo, sentido tiene, ¿vale? Porque ellos, o sea, para ellos la guerra no ha terminado, claro que no, la tregua la han rechazado, ¿vale? Los objetivos, el propio Putin dice que están sin cumplir, los objetivos que se proponen, entonces van a volver a la carga. Ahora yo también digo, como parece que Trump, que se está desengañando con los rusos y que alguien le está abriendo los ojos o él abre los ojos y se da cuenta de que Putin que no quiere la paz, a lo mejor los ucranianos son un poco astutos y quieren poner el foco, un poco exagerar, entre que en la idea de que los rusos van a atacar, a ver si aquí en Occidente, en Estados Unidos, alguno termina de convencerse de que es verdad de que los rusos van a atacar. Sí, para que les salven más. Pues eso ya pasó en Limán, pasó en más sitios. Eso ya veremos. Mira, hay un tema que tiene que ver con lo de la intensidad de los ataques. En noviembre del 2024, Rusia tomó 730 kilómetros cuadrados. En marzo de este año, 133. Pero lo importante es el número de asaltos, es decir, el número de ataques para tomar 1 kilómetro cuadrado. En noviembre hacían falta 6,6 ataques. Que ahí podemos ir a ataques de 5 vehículos blindados o 50 motos, es decir, pero 5 intentos. Mientras que en marzo, para avanzar 106 kilómetros cuadrados, hicieron falta 35,6 ataques por kilómetro. Es decir, que son muchos intentos para intentar... infructuosos. Sí. Lo que sí se ve... Claro, al final logran, después de 35,6 ataques, claro. Es que cada vez están empleando menos material pesado, menos blindados y menos carros. ¿Qué es? ¿Que se les han acabado del todo? Yo no creo que se hayan acabado del todo. No, están guardando. Lo que pasa es que los están economizando, en previsión de momentos más oportunos. Todas las fuentes de OSINT del año pasado hablaban de que a mediados de año se acabaría la capacidad de reposición rápida gracias a las campas. Es decir, Rusia podrá fabricar nuevos algún vehículo, pero no tantos como recuperarlos de las campas. Entonces, que Rusia inteligentemente está reduciendo el desgaste. Más que está racionando lo que le queda. Reduciendo el desgaste para prolongarlo un poco más. Pero ¿qué pasa? Que durante 3 años... también están mandando gente a morir, que hay que contarlo, en coches civiles descapotados y convertidos en vehículos de combate. Y en coches, en motos, en patinetes. En patinetes están en primera línea de batalla. No van frontales al ataque, pero están en 1 kilómetro. Sí, pero lo de las motos, por ejemplo, otro día hubo un asalto con 20 y pico motos o así. Intentaron atacar al amparo de la niebla, no les valió nada porque fueron descubiertos igual y iban cayendo los hombres de las motos uno tras otro. Una cosa tremenda también. Es verdad que si tú no lo pillas a última hora con los drones no puedes hacer mucho porque están separados y tal. Y como no hay tampoco una gran densidad en las defensas, y esto hay que entenderlo, es decir, cuando hablamos de 25 motos asaltando,
No están asaltando una posición defendida por 50 ucranianos. No, A igual lo mejor hay 4. están a 4 o 6. Y el que maneja los drones está en retaguardia. No, que por ejemplo está muy atrás. Sí. Esto es un tema de muy poca densidad defensiva ucraniana. No, hay puntos del frente que están muy vacíos. Por ejemplo, en la famosa esta cabeza de puente que tienen los rusos al norte de Loskil, en norte de Kupiansk, que la cabeza la ves en el mapa y dices, hostia, parece que ocupan un terreno muy amplio. Sí, pero es que por lo visto, en todo ese espacio, que en realidad no es una cabeza de puente solo, son varias cabezas de puente unidas, creo que no hay más de 500 rusos ahí. Sí, mucho. Entonces, ¿a cuántos salen? A muy pocos por kilómetro. A, no sé, ¿cuántos? 7, 8 por kilómetro. Eso no es nada. No, pero y ucranianos enfrente. Pero en medio tiene que haber gente logística. Ya. No, pero ¿qué? Y ucranianos enfrente también hay pocos. Por eso, o sea, se compensan de alguna manera. Sí. Esta semana intentaron tender un puente de pontones y nada más que, bueno, no llegaron a tenderlo todo, ya fue atacado y el puente destruido. Aquí, todo lo que se ve, más o menos. Sí. Es verdad, hay un vídeo muy impactante de una bomba FAB atacando una presa. Sí. Pero eso es en Belgorod. En Belgorod, sí. En su propio territorio. Sí. Porque hay que recordar, que luego dijimos hoy, que siguen los ucranianos en Belgorod. Claro. Sí. Habíamos hablado la semana pasada de la incursión y siguen los ucranianos en Belgorod. Ya no solamente en Kursk, que quedan algunos en la zona de Huevino, Huevo. Huevo, Huevino, sí, Huevo, ¿no? Es Huevo, Huevo, sí. Yo Huevo lo vi. Depende del mapa. Sí, pero bueno, está Sí, puede decirse, sí. Siguen ahí, en unas colinas, pero ahora están en Belgorod y siguen ya más de una semana allí. Y Rusia está intentando expulsarlos y evitar un avance. El volar la presa es para evitar ese avance. Y el vídeo es espectacular, pero se demuestra una cosa. La bomba FAB, mucho ruido y pocas nueces. Es una bomba impresionante, pero cae como a 200 metros de la presa y no la vuela. Porque es un tema, ¿no? Pero bueno, es verdad que estás allí y... ¿Tuviste el vídeo? Sí, lo vi. Cómo la onda expansiva, se ve la onda expansiva y todo. ¿sabes? Sí, se ve. La onda de choque, sí. Bueno. Pues tenemos más o menos el mapa, no hubo muchos cambios. No, es que no se puede decir mucho porque no hubo mucho. Esta semana no hubo muchos ataques ucranianos en la retaguardia rusa, ¿no? No, porque Ucrania respeta la tregua. Sí. O sea, la tregua energética... ¿Pero la tregua energética está firmada o solo en el mar? Porque claro, es que Rusia está atacando población civil. Es que Rusia no está respetando nada. O sea, claro. Rusia... Pero a ver, ¿pero esa tregua se firmó? No. ¿Cuál? La energética. Yo creo que firmar no se firmó. Decían que iban a entrar a concretar los detalles los equipos técnicos. Pero que yo sepa no oficializaron nada. No oficializaron nada. Pero Ucrania, aún así, yo creo que como gesto de buena voluntad ante los americanos para Estados que... Unidos lo que dijo que lo atacase. A ver, para que Trump esté satisfecho, Ucrania ha parado de atacar las refinerías. Pero no porque haya tregua, sino porque quiere... Demostrarle a Trump que tiene ganas. Nosotros cumplimos. Luego los que nos cumplen son ellos. Pero la tregua no está firmada. Porque firmar nadie firmó ni firmada ni aceptada. Aceptada. Porque lo que se está negociando ahora es la tregua del mar. Sí. No la infraestructura. Y la otra se lanzó, se propuso. Sí, pero no quedó nada. No. Digamos, hubo la propuesta ucraniana que era infraestructuras, era todo, tierra, mar y aire. En esa misma reunión se propuso la de infraestructuras. Pero después, eso fue la llamada telefónica. La llamada telefónica, ahora lo recopilo. La llamada telefónica de Trump y Putin fue lo de la tregua en infraestructuras energéticas. Y después, en la reunión en Arabia Saudí, fue cuando se propuso el mar. Es decir, hay dos propuestas y ninguna se está llevando a cabo porque realmente son propuestas. Claro. Ya. Pero, ¿qué te decía yo? Que Ucrania... Para satisfacer a Trump y que no se diga que por parte de ellos no queda, está respetando de facto la tregua energética, porque hace ya unos cuantos días que no se oye que ataque ninguna refinería, que era lo que Ucrania más, digamos, mejor se le estaba dando últimamente y donde estaban obteniendo muchos éxitos. No, ni polvorines ya, ¿no? Yo digo, igual sí, algunos te vieron atacar, sí. Pero tampoco mucho, ¿no? ¿Tienes tu razón? No, está muy tranquilo. No, está muy tranquilo. Yo creo que es algo deliberado. Está algo deliberado. Pero bueno, mira, mientras tanto y no que fabriquen más drones. Pero la que sigue ataca población civil y todo. Bueno, sí, los rusos sí. Que yo creo que por eso también Trump un poco se está enfadando. También, o se está, bueno, más que enfadando, molestando. Porque ve que los rusos que redoblan sus ataques, sobre todo sobre la población civil. A ver, él... que está mal informado, posiblemente, pero también habrá alguien que le diga, oye, presidente, está pasando esto. No, a ver, lo que pasa no es que esté mal informado, es que el eco de información que él recibe es el problema que tienen las redes sociales, lo que tiene todo el mundo polarizado que tenemos,
Sí. Es que cada uno recibe del punto de vista que Bueno, quiere. ya lo que dice, pero bueno, que también tendrá ahí unos asesores del Estado Mayor que digan, presidente, pasa esto. Lo que pasa es que él, si los aparta y los desoye... y va a escuchar a sus amigos de Radio Maputo. Y quiere más oír a este otro, a Tucker Carlson y a todos estos, y bueno, va, entonces nada. Yo creo que debió enfadarse en parte, y no lo quiere reconocer jamás, pero no lo va a reconocer, con la pifia del Signal. Eso sí creo que dijo por un lado, bueno, alguien proponía quitar a Mike Walsh. Sí, y él dijo, no, porque sería darles un triunfo a nuestros opositores. A la razón a los medios de comunicación de la oposición, ¿no? Sí, sí. Pero la realidad es que, no sé, yo creo que sí que es muy chapuza y se dio cuenta él, ¿eh? Sí, sí. Que, por cierto, ahora están diciendo que Mike Walsh y los otros... Bueno, Walsh no es secretario de nada, es asesor de defensa. Pero que también los otros que están compartiendo información sensible por el correo normal. O sea, de lo que acusaban por el Gmail, vamos. De lo que acusaban a Hillary Clinton, que lo están haciendo ellos también. Pero ellos para el mudo. Tiene que denunciarles a alguien, ¿no? Ya. Que haga un impeachment ahí. Pues yo creo que finalizamos ya. Vale. Hay muchos temas que contar, pero no nos da el tiempo. En el otro programa. Vamos a ver un artist en YouTube. Podéis verlo con más detenimiento, vamos a estar más tiempo. Y nada más, muchas gracias a todos, gracias José María. Muy bien. Esperemos que la próxima semana tengamos pocas noticias que contar y podamos profundizar en algún tema más, pero creo que por desgracia este mundo está muy convulso y no vamos a parar de contar nuevos frentes de convulsión. Gracias a todos, os invito a volver a otro programa de Juegos de Poder y nada más, hasta la próxima.